Buenos días. Padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Buenos días. Hola, Maricela. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner su granito de De Borojó. dale por Venezuela. Desde Dublín. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con todos ustedes, independientemente de cualquier diferencia política o partidista, la angustia, la preocupación, la real indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país, pero también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo, de respeto, de seguridad, de prosperidad para todos, de confianza que todos necesitamos, que todos merecemos. Hoy es el último programa de La Fuerza de la Unión por este año. Como ustedes saben, la radio la emisora entra en una nueva programación, como ya lo anuncié ayer, a partir del próximo lunes y hasta el 4 de enero vamos a estar en contacto vía Periscope todos los días a las 12 del mediodía, compartiendo con ustedes las noticias del día y los comentarios que nos hagan por esa vía y por las demás redes sociales. Queremos en la primera parte de este programa compartir con ustedes un material que creo que es oportuno que lo veamos, porque nos permite evaluar cuánto hemos avanzado, cuánto hemos hecho, cuánto hemos logrado y de qué manera seguir avanzando. Esto que voy a compartir con ustedes es la última columna que escribimos en el año 2014. Esto está fechado martes 30 de diciembre del 2014. Este artículo se llamó 2014, el año en que la clase política debe pedir perdón y hacer su trabajo. Repito, 2014, el año en que la clase política debe pedir perdón y hacer su trabajo. Dice así: 1. 2014 termina lleno de lecciones duras y costosos aprendizajes. Durante el primer semestre, valientes representantes de la juventud y los estudiantes demandaron con vehemencia libertad y democracia y reclamaron su derecho a tener futuro en su país. Durante el segundo semestre, irreverentes representantes de la clase obrera en Sidor, en Corpoelec, en las centrales azucareras estatizadas, en las empresas cementeras expropiadas, en Bolivariana de Puertos y hasta en la misma PDVSA, desafiaron al patrono gobierno en defensa de sus derechos económicos y sociales. La respuesta del gobierno fue represión brutal, violación masiva de derechos humanos, criminalización de la protesta y judicialización de quienes protestaban. El gobierno perpetró tanto la represión de los cuerpos de seguridad del Estado como la guerra sucia de grupos irregulares contra todo aquel que protestaba. Por eso, 2014 termina con presos políticos. Unos son estudiantes contestatarios, otros son obreros chavistas, otros son dirigentes políticos opositores. Todos son venezolanos agredidos por un régimen ineficiente y corrupto. 3. Esas luchas cubrieron todo el país en lo geográfico y en lo sociopolítico, y tanto las peleas de la juventud opositora como las de los obreros, en su mayoría chavistas, mostraron mucho coraje. Pero lo que no tuvieron fue unidad, dirección clara ni sentido definido. Se protestó, sí, pero en momentos distintos, en lugares distintos, por motivos distintos, enfrentando divididos al mismo adversario. Ese adversario, aunque infinitamente más débil que el pueblo, pudo imponerse por una razón elemental. Luchamos divididos y por eso el gobierno pudo postergar su derrota. 4. Pero esa no es una responsabilidad imputable a los estudiantes o a la ciudadanía. 2014 es el año en que la clase política venezolana toda, tanto la gobiernera como la obligada a transformarse en alternativa, debe pedir perdón al pueblo venezolano. La clase política oficialista debe pedir perdón a todo el pueblo, pero en primer lugar a su propio electorado por haberlo traicionado. Tras 13 años de una bonanza petrolera jamás vista en la historia, ahora que la fiesta de los altos precios del crudo llega a su fin, resulta que Venezuela no solo no tiene ahorros,
sino que está endeudada hasta los huesos. Y todo ese dinero, tanto el del petróleo como el del endeudamiento, ha sido saqueado por unos sujetos que hablan como supuestos revolucionarios, pero que viven rodeados de lujos mal habidos y que para seguir saqueando el país con impunidad necesitan seguir teniendo una Contraloría que no controle, una Fiscalía que no fiscalice, una Defensoría del Pueblo que en realidad solo defienda al gobierno, unos tribunales que en vez de administrar justicia repartan venganzas, un CNE que alcahuetee el ventajismo, una Asamblea Nacional que no controle al Poder Ejecutivo y un Poder Ejecutivo entregado en los brazos de los cazadores de renta. Esa degradación moral y política es lo que algunos cínicos llaman revolución. Pero también la clase política opositora acumuló durante 2014 claros motivos para pedir perdón al pueblo venezolano. Las luchas desarrolladas entre febrero y mayo no tuvieron ni dirección política por parte del sector de la dirigencia opositora que las promovió, ni orientación que permitiera redefinirlas por parte del sector de la dirigencia opositora que las cuestionó. Esa división paralizó a la oposición prácticamente hasta fines de septiembre. Mientras el país sufría los rigores de la escasez, el desabastecimiento, las devaluaciones disfrazadas, la carestía disparada y la inseguridad atroz. Mientras el pueblo era humillado en las colas para tratar de comprar alimentos o moría de mengua sin encontrar medicinas en hospitales ni farmacias, la oposición se destrozaba a sí misma en un debate lleno de descalificaciones, pero vacío de realidades. De octubre a esta parte, estamos hablando, recuerden, del 2014, de octubre a esta parte se han producido algunos cambios, demasiado lentos, demasiado pocos, hacia una mayor coherencia en la oposición. Producto de ellos, ahora la MUD se pronunció sobre el tema de las sanciones internacionales a los represores corruptos con mayor claridad, pagando por ello el precio de las amenazas de judicialización y el linchamiento mediático oficialista. Producto también de esos cambios fue que, a pesar de las destempladas poses individuales, la bancada opositora en la Asamblea Nacional votó unida y sin fisuras contra las propuestas del oficialismo en el proceso que debió ser de renovación de poderes. También la MUD ejerce ahora con renovado énfasis unitario la solidaridad con los presos, exiliados y perseguidos. Tales cambios son, sin embargo, insuficientes para dar respuesta eficiente a esta gravísima hora venezolana. En efecto, la promesa del 24 de septiembre de lanzar la MUD a la calle con el pueblo no ha podido ser cumplida por los momentos. Capitalizar el descontento pasa por ir a su encuentro y el pueblo descontento no se encuentra en ninguna de las versiones de la calle que el convencionalismo opositor acostumbra. El pueblo descontento no está ni en las marchas opositoras, que son reuniones de los ya convencidos, ni en las plazas de siempre, con las barricadas de siempre. El pueblo descontento está allá, donde se acaba el asfalto, y también allá en las urbanizaciones azotadas por el AMPA. Tanto los pobres de siempre como los empobrecidos de ahora, es decir, tanto los sectores populares como la golpeada clase media, siguen esperando a una oposición que luche con ellos desde su realidad, por sus problemas reales, sin perder de vista nunca la necesidad del cambio democrático para toda Venezuela. Tras confirmar por dentro lo que desde afuera intuíamos, tras 14 semanas al frente de la Secretaría Ejecutiva de la MUD, ya al filo del 2015, presento también mis disculpas al pueblo del que soy hijo y reitero mi compromiso. Voy a luchar para que en el primer trimestre del 2015 se elijan los candidatos de la alternativa democrática mediante el mecanismo dual de primarias y consensos. Voy a luchar para que toda la oposición entienda y asuma que la calle con pueblo es el escenario fundamental de la lucha política. Voy a luchar para que la oposición presente al país una propuesta clara que defina cómo será el tránsito desde el actual desastre rojo hacia la Venezuela tricolor que todos merecemos y necesitamos. Voy a luchar para que la campaña electoral de la oposición consista en la lucha diaria junto al pueblo contra el paquetazo rojo y contra la represión ejercida por sus poderes secuestrados. Voy a luchar para que ese activismo social y político del día a día se vea coronado por una inmensa victoria en las elecciones parlamentarias, porque la única manera de no ganarle electoralmente a un gobierno con 80% de rechazo es absteniéndose, y ese gusto no se lo vamos a dar al régimen. Voy a luchar, en fin, porque 2015 termine con una clase política opositora que en vez de pedirle perdón al pueblo pueda mostrar con hechos que ha sido capaz de detener la caída del país e iniciar su recuperación.
Voy a luchar por construir espacios desde los que el pueblo democrático independiente pueda hacer política y no simplemente ver cómo otros la hacen. Espacios para compartir y no para competir con los partidos, pues ni los ciudadanos podemos soslayar el rol de los partidos como instituciones claves en una democracia, ni los partidos pueden soslayar el rol de la ciudadanía como fuente primaria de toda legitimidad. Estoy claro que esta no es una lucha individual, sino una gesta de muchos, en la que será vital tanto el concurso de los militantes de partido que están trabajando para ser parte de la solución y no del problema, como la legítima presión de la ciudadanía independiente que con su participación, y no solo con quejas, demande cada vez mayor calidad a la dirigencia. Si todos tenemos éxito en este empeño de construcción de democracia, 2015 será efectivamente un feliz año, precursor de otros aún más felices, los de ese porvenir que es ciertamente un por hacer. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, la fuerza es la unión. Este documento, repito, fue publicado el pasado 30 de diciembre del 2014, haciendo un balance de lo que fue el accionar político durante todo ese año, de los duros aprendizajes que vivimos, de los retos que tuvimos cuando asumimos la Secretaría Ejecutiva por allá el 24 de septiembre del 2014, y bueno, de lo que era nuestro balance de esas jornadas de lucha y nuestra perspectiva del 2015. Lo refiero porque hoy, en este último programa del 2015, tengo que decirle a mi país, tengo que decirle a ustedes, tengo que decirles sobre todo a ustedes que madrugan, que cada mañana ven salir el sol en comunión conmigo, construyendo un nosotros hermosísimo, una comunidad hermosísima de gente de trabajo y de estudio, porque quien se para a esta hora es porque va a trabajar o va a estudiar. Tengo que decirle a ustedes que bueno, que lo hicimos, ¿vale? Que lo hicimos, que lo logramos, que efectivamente todo eso que nos planteamos como objetivos para el 2015, en efecto, lo conseguimos. Los objetivos fueron logrados, como no pudo decir cierto personaje alguna vez, y obtuvimos como consecuencia de eso una victoria electoral. Sí, qué bueno, una victoria electoral muy importante, pero además logramos muchas otras cosas. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes un ciudadano, una persona que se puso como meta ganar una competencia de 100 metros planos. Entonces se entrenó, se ejercitó, hizo ejercicios, practicó. Al final hace la carrera y gana la carrera. ¿Cómo no? Le queda la satisfacción de que logró ganar la carrera, ese era su objetivo, pero además le quedó un cuerpo tonificado, le quedó el entrenamiento, le quedaron un conjunto de habilidades que antes no tenía. Bueno, ese es el caso nuestro, hermanos, ese es el caso nuestro. Nosotros, cómo no, ganamos las elecciones, las ganamos y las ganamos muy bien, pero además de eso nos quedaron un conjunto de enseñanzas, un conjunto de aprendizajes que son tan valiosos o más que la misma victoria. ¿Por qué? Porque van a ser la base de victorias posteriores, de las victorias del futuro. La primera enseñanza, mira, que la unidad es indispensable. ¿Ustedes recuerdan cuando hace apenas unos meses andábamos con aquel drama? Caramba, porque los dirigentes que no quieren aparecer en una foto, y fulanito de tal, y fulanita de tal, y qué angustia. Bueno, vale, el 6 de diciembre el pueblo venezolano dijo, todos nuestros dirigentes son muy importantes, todos, porque todos pertenecen a un capital político común, que es el de los ciudadanos democráticos. Todos nuestros dirigentes, todos nuestros líderes son realmente importantes, pero nadie es más importante que la unidad del pueblo. Nadie. Todo aquel que puso su ego por encima de la unidad rodó. Eso es un aprendizaje. Otro aprendizaje que no se entendió en su momento cuando lo planteamos por allá el 24 de septiembre es la necesidad de que para nosotros la calle significa algo muy distinto a lo que significaba por allá, por principios del 2014. La calle no es la marcha, la concentración o el meeting, es decir, la reunión de los ya convencidos. La calle tampoco es la barricada, porque la barricada es básicamente una actividad de vanguardias, sin las masas, sin la gente.
La calle es la calle con pueblo y sobre todo con pueblo por convencer. El señor Maduro nos hizo un favor dentro de su inmensa prepotencia y soberbia. Nos sacó de los medios de comunicación, impuso la hegemonía comunicacional, la censura y la autocensura y nos obligó a hacer una campaña casa por casa, cara a cara, puerta a puerta, corazón a corazón con nuestro pueblo. Y la hicimos. Y mira qué campaña. 8 millones de votos le metimos por el pecho. 2 millones de votos de ventaja. Eso fue lo que hicimos. Bueno, esos y otros muchos aprendizajes. Que el discurso político tiene que nutrirse con la realidad social, con la realidad de la gente. No solamente para recordarle al ciudadano los problemas que tiene. No, la gente sabe que tiene problemas. La gente sabe que tiene problemas. No, para construir junto al ciudadano, en medio de sus problemas, una mirada común de esperanza y un camino para construir esa esperanza, para convertir esa esperanza en nuevas realidades. Todo eso lo aprendimos y lo aprendimos juntos, lo aprendimos luchando. Hoy puedo recordar este artículo haciendo un balance del doloroso año 2014, diciéndoles, Venezuela, sí se pudo. El 2015 fue un año de lucha, de trabajo y de victoria. Y nadie nos quita lo bailado. No solamente se trata de que obtuvimos el logro electoral. Ahora tenemos este aprendizaje valiosísimo, valiosísimo, para convertir el logro electoral en victoria política, en victoria social, en victoria de todos. A ese detallito quería dedicar yo este primer segmento de nuestro último programa de este año. Por supuesto, el año que viene seguimos acá en La Fuerza es la Unión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Desde Noruega, coreano, ¿cómo estás? María, desde Berlín, wow, y desde Borojó, qué bueno. Siendo allá, Camilano. Desde Madrid, Luis, un abrazo. Lecherías, Marisela. Ideas en debate. Usted escucha a Chulo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión. Por RCN. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y una vez hecho este balance, por así decirlo, vamos a hablar del 2016. El 2016, debo decirles que a mí en lo particular me preocupa mucho porque aquí hay un par de nubarrones muy importantes, un par de amenazas muy importantes sobre nuestro país, sobre nuestra economía, y ya sabemos cómo impacta la economía, lo social, la vida cotidiana, la vida del ciudadano a pie. ¿Ustedes recuerdan cuando el gobierno pretendía traficar con la ignorancia de la gente? ¿Ustedes recuerdan cuando Jacqueline Farías, entre otros dirigentes opositores, entre otros dirigentes oficialistas, bueno, es que como ellos ahora van a ser la oposición, hay esa confusión, entre otros dirigentes del PSUV, pues, andaban diciendo, bueno, ¿y qué importa que el dólar cueste tanto, que el dólar cueste aquello, si el pueblo no gana en dólares? ¿Recuerdan cuando decían eso los cínicos? Claro, a ellos no les importaba porque ellos sí tienen acceso a los dólares. Ellos sí tienen acceso a la divisa barata porque están en las mafias, están vinculados algunos de ellos a las mafias rojas rojitas que tienen acceso físico a la divisa. Pero el pueblo, aunque no cobre en dólares, sufre el impacto de lo que ocurra con el valor de la divisa y con el valor de la moneda. Porque aunque el pueblo no gana en dólares, todo lo que aquí se consume es importado y se importa con dólares. Entonces, si sube el precio del dólar, disminuye
la posibilidad del venezolano que cobre en bolívares de tener acceso a esos insumos. Ya eso lo vimos en este doloroso año 2015. Bueno, ¿cuál es el escenario para el año 2016? Y para los años siguientes, ojo con esto. Bueno, es un escenario muy complejo. Miren, el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos acaba de alzar el precio del dinero. Se acabó un periodo de casi 10 años. Desde el año 2006 no se producían ajustes en el precio del dólar establecido por la Reserva Federal norteamericana. Bueno, acaban de aprobar un incremento entre el 0.25 y el 0.50. Y eso es extremadamente, bueno, ¿por qué lo hacen? Porque la economía norteamericana está mejorando, está repuntando, está presentando indicadores importantes en materia de expansión, de empleo, etcétera, etcétera. Entonces ellos pueden abandonar esa medida que tenían de congelar el precio del dólar para entonces darle más movilidad a esa economía, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué impacto tiene eso en las economías de América Latina y concretamente en la economía venezolana? Digo en las economías de América Latina porque en general nuestras economías dependen de exportaciones de materias primas y generalmente los precios de las materias primas están deprimidos últimamente. Pero bueno, Chile tiene con qué defenderse porque Chile es un país que diversificó su economía y que tiene, una economía básicamente de vocación exportadora y la exporta a Europa y tiene relaciones muy intensas con el Pacífico, con China, con Japón. Brasil es una economía muy grande, va a sufrir, ¿no? Pero es una economía que tiene la escala necesaria como para absorber esta situación. México también. Pero Venezuela, caballo, Venezuela que ya está en el sótano sin necesidad de nuevas noticias malas. Venezuela que depende de una única materia prima que es el petróleo, porque este gobiernito durante 17 años destruyó todas nuestras otras posibilidades de diversificación económica. Todo, desde las que iban muy bien, como por ejemplo nuestras empresas básicas de Guayana, hasta las que eran simplemente una apuesta, una posibilidad hacia el futuro. Toda nuestra industria en materia de telecomunicaciones, nuestra industria en materia cultural. Nosotros exportábamos telenovelas, ¿vale? Nosotros exportábamos ingeniería de software. Bueno, y ahora resulta que no exportamos absolutamente nada, sino que como estos tipos tuvieron la locura de andar por ahí diciendo, ¿qué es aquello? Exprópiese. ¿Y aquello qué es? Exprópiese. Y lo demás allá, exprópiese. Y todo lo que expropiaban lo quebraban. Todo lo que expropiaban lo destruían. Bueno, destruyeron el aparato productivo venezolano por su corrupción, por su ceguera ideológica, por su capricho político. Y ahora Venezuela depende de una única exportación, el petróleo. Y los precios del petróleo se fueron para el carrizo. Los precios del petróleo cayeron de manera abrupta. Entonces, cae el petróleo, estamos endeudados hasta el cuello, ¿no? Y esa deuda es en dólares, y ahora el dólar es más caro. ¿Me explico ahora? Esta es una situación muy, muy compleja, muy, muy dura, ¿entiendes? Y por otro lado, se acaba de realizar en París una conferencia mundial contra el cambio climático. Una conferencia muy importante, una conferencia que arrojó un acuerdo de casi 200 países para combatir el calentamiento global y combatir el cambio climático. Y entre las estrategias fundamentales para combatir el cambio climático está la reducción del consumo de hidrocarburos y la inversión en el desarrollo de tecnologías basadas en energía limpia. Es decir, hermano, nosotros que vivimos nada más del petróleo, nos enfrentamos a un mundo que tiene un compromiso de aquí al año 2030, reducir drásticamente su consumo de petróleo. ¿Cómo la ves tú? Mientras eso está ocurriendo en el planeta Tierra, en el mundo real, ¿no? En esta Venezuela real, mientras eso está ocurriendo acá, tenemos a Maduro hablando paja, ¿no? De
qué sé yo, pues, de la guerra económica y del fraude telepático. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos al señor Diosdado Cabello con el mazo en la mano sin saber qué va a hacer con él ahora, ¿no? Tenemos a estos tipos que siguen estando al frente del Poder Ejecutivo. Ojo, ojo con esto. Esos señores, de acuerdo a la ley, yo no sé si de acuerdo a las realidades, pero de acuerdo a la ley, son gobierno de este país hasta el año 2019. Es decir, estos tipos tendrían que estar en este instante convocando a todos los sectores nacionales, a los empresarios, a los académicos, a los científicos, a los políticos, a los trabajadores, a todo el mundo, diciéndole, señores, está pasando esto, el petróleo venezolano está ya casi en $30 por barril y va para abajo. El mundo acaba de acordar reducir drásticamente el consumo de nuestra materia prima. El dólar acaba de subir sus precios e iniciar una escalada ascendente y nosotros estamos endeudados hasta el cuello precisamente en dólares. Entonces tenemos una situación extremadamente compleja que no puede ser resuelta únicamente por la vía del hambre del pueblo. Así que hay que hacer un amplio acuerdo nacional para enfrentar esta situación. En lugar de eso, tenemos a unos irresponsables insultando a media humanidad, insultando al país, insultando a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos y últimamente insultando incluso a sus propios partidarios. Les dicen ahora traidores, porque los chavistas de base se negaron a votar por Maduro y sus candidatos. Entonces, entiéndase que viene un proceso extremadamente complejo. Ya hoy, no estamos hablando de lo que puede ocurrir en los próximos días, no. Hoy, viernes 18 de diciembre, la situación del venezolano es que no hay comida en los mercados, no hay comida en las calles y hay colas por todos lados. Ustedes recuerdan que este año, el 3, 4, 5, 6 de diciembre, nos sorprendió porque no había regresado todavía el país del asueto navideño y ya había colas en los mercados, ¿recuerdan? Y todo el mundo escandalizado por eso. Bueno, esta Navidad es mucho peor. No es que el año que viene va a ocurrir, no, ya está ocurriendo. Y no es que la gente ande buscando desesperada la hoja de las hallacas, las pasas, las alcaparras o las aceitunas. No, chicos, es lo elemental, la pasta, los espaguetis para comer, la harina de maíz, las cosas elementales, el azúcar. ¿Tú me entiendes? Y por otro lado está el drama de las medicinas. Ayer veíamos cómo los voceros de la industria farmacéutica revelaban que eran mentiras las afirmaciones del ministro Ventura en relación a que había supuestamente abastecimiento asegurado de medicinas para el primer trimestre del 2016 y afirmaban no hay medicinas ni para el primer trimestre del 2016 ni para ahorita. El inventario se acaba en 20 días. Fue la información de ayer. Bueno, hoy la primera plana del diario El Nacional nos informa, nos revela que no se trata solamente de que haya poca cantidad de medicinas, sino que además la calidad de las medicinas que se encuentran son deficientes, son, ¿cómo decirlo?, inadecuadas para el consumo. El gran titular de hoy del Diario Nacional dice, médicos verifican baja calidad de los fármacos para el cáncer. La Sociedad Anticancerosa y la Sociedad de Hematología coinciden en que las fallas de suministro de quimioterapias y la falta de certificados de calidad de los fármacos inciden en las recaídas y en el aumento de las tasas de mortalidad. Desde hace 6 meses no llegan al país medicamentos originales, solo genéricos. Hematólogos aseguran que las muertes por leucemia aumentaron 40%. ¿Tú crees que hay derecho, vale, de que esto está ocurriendo en este país, en nuestro país, en ese mismo país al que le entraron $1 millones de dólares en los últimos 12 años? ¿Tú crees que hay derecho a eso? ¿Tú crees que hay derecho a que haya, que hayamos transitado esa más de una década con un gobierno borracho en dólares, borracho, ebrio de abundancia, paseando por el mundo y regalando cosas en todas partes? Aquí vamos a regalarles un oleoducto, allá les vamos a regalar una refinería, nosotros llegamos, bueno, nosotros es mucho decir, el gobierno venezolano llegó
a pagarle un bono salarial a los empleados públicos de Nicaragua para mejorar su desempeño. ¿Qué les parece? Insólito, ¿verdad? Revisen los acuerdos de Petrocaribe, vean los acuerdos de Petrocaribe para que se den cuenta de cómo desangraron a este país, porque a ellos lo que les interesaba era tener los boticos del Caribe, de los pequeños estados del Caribe, amarrados para que les hicieran quórum en la OEA y les alcahuetearan las barbaridades allí. Entonces, para lograr sus objetivos de politiquería nacional e internacional, desangraron a este país. Se robaron los reales. Terminó la fiesta y nos quedamos no solamente sin ahorros, sino endeudados. Ahora esa severa deuda, ese severo peso, ahora pesa todavía más porque empezó la subida de los precios del dinero, del dólar. Entonces, toda esta situación, insisto, forma parte del panorama que tenemos que enfrentar. Por un lado, el tema puntual, el incremento del precio del dinero, el incremento del precio del dólar, porque repito, todo lo que entra aquí entra importado porque el gobierno destruyó nuestro aparato productivo y tenemos menos dólares, ¿no?, para comprarlos porque el precio del petróleo cayó y porque estos tipos además destruyeron también la capacidad operativa de nuestra industria petrolera. Entonces, por un lado tenemos ese tema, digamos, de corto plazo, esa urgencia para el 2016, para pasado mañana, pues. Y lo otro es que tenemos un problema gravísimo de mediano plazo. O sea, el mundo se puso de acuerdo en consumir menos petróleo, ¿vale? ¿Entiendes? En consumir, el mundo se puso de acuerdo en reducir drásticamente el consumo de la única cosa que produce Venezuela. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Tendríamos que estar, en primer lugar, mensurando cuánto nos queda, ¿no?, de posibilidad de ejercicio exitoso del negocio petrolero. ¿Cuánto nos queda? 30 años, 40 años, 50 años. Eso es lo que nos queda. Porque recordemos, la edad del petróleo no va a terminar porque se acabe el petróleo. Como dijo ya alguien alguna vez, la edad de piedra no se acabó porque se acabarán las piedras, sino porque surgieron nuevas tecnologías, la edad del bronce, la edad del hierro. Bueno, la edad del petróleo no se va a acabar porque se acabe el petróleo. Nosotros nos quedaremos hablando pistoladas, como decían estos gobernantes en los últimos tiempos. Tenemos las reservas internacionales más grandes de petróleo, la faja petrolífera, no sé qué cosa, bla, bla, bla. Bueno, ok, sí, tienen ese poco de cosas enterradas ahí abajo. Pero el mundo acaba de decidir que va a reducir drásticamente el consumo de la energía de hidrocarburos. Entonces, ¿cómo redefinimos el proyecto nacional en función de utilizar los próximos 30 años, 40 años, lo que nos quede de negocio petrolero para relanzar Venezuela en una dirección completamente distinta? Mira que hay muchas. Venezuela puede ser un paraíso turístico. Venezuela tiene las condiciones para una gran industria siderúrgica. Venezuela tiene el talento para el desarrollo de investigación, ciencia, tecnología, software, muchas cosas. Pero eso hay que acordarlo y definirlo como proyecto nacional. Para definir un proyecto nacional necesitamos una alianza entre el Estado y la sociedad y un gobierno que sea capaz de convocar a todos, en función de esas metas comunes. ¿Ves? Y eso, por supuesto, ni de chiste podría hacerse con alguien como Maduro o con alguien como Cabello al frente de los destinos del país. Venezuela necesita urgentemente cambio en positivo, cambio para todos. Entonces, asumamos que esa es la perspectiva del 2016, la construcción de ese cambio necesario. ¿Cómo? De manera impecablemente democrática, electoral, pacífica, constitucional, como acabamos de ganar el 6 de diciembre. ¿Cuándo? Bueno, cuando logremos compatibilizar los cronogramas ordinarios con la necesidad real del país. Y eso es un tema de ejercicio discreto, sobrio de las realidades. Avancemos, ¿sabes? Avancemos, porque lo que viene es muy complejo y tenemos como venezolanos la responsabilidad de enfrentar ese futuro y de solventarlo con éxito. ¡Claro que podemos! ¡Por supuesto que podemos! Pero hay que hacerlo
ya y todos unidos. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Ajá, diga doctora. ¿Soraya qué? Malvase. Dios. Avenida San Martín. Me suena. Sí. Bellomonte. Ajá. Flor Guzmán. Perfecto, doctora. Oh. Claro, porque el tema de salir o no de los malandros no es un tema simplemente de la competencia entre partidos, es un tema de la necesidad nacional, ¿ves? Se trata de eso. ¿Cómo es la cosa de las tarjetas? A los venezolanos que viajaron, lo de las tarjetas, repíteme que no pude ver. Fuerza es la unión. Con Chulo Torrealba. Por RCR 750 AM. Regresamos a la Fuerza es la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano, nuestra palabra de solidaridad antes que nada a los trabajadores del sector educación en lucha por su contrato colectivo. Es demasiado importante esta lucha que se está desarrollando. Nuestra palabra también de solidaridad y de respaldo a todas las personas que en el Ávila, en el Parque Nacional El Ávila, están luchando para evitar que su pueblo sea devastado por la voracidad de quienes, no respetando ni las leyes ni la ecología, están haciendo desastres allá arriba, ¿no? Hay una situación muy complicada, hay al parecer una mafia rojita que quiere construir mansiones allá en las cercanías de Galipán. Recuerden ustedes que eso es Parque Nacional. Un galipanero, es decir, alguien que tiene generaciones viviendo allí, si se le parte una teja a su casa, para reparar esa teja rota necesita un permiso escrito del Ministerio del Ambiente, porque si no, no puede hacerlo. Pero hay unos sujetos, al parecer altos jerarcas rojos, al parecer parlamentarios algunos, construyendo mansiones, ¿me entiendes? Con severo impacto ecológico. Eso está ocurriendo ahí arriba. Repito, nuestra palabra de solidaridad para toda esta gente que está en lucha. Desde la avenida San Martín nos llama Soraya Malvase. Soraya, muy buenos días, te escuchamos. Bien. Aló. Yo te llamo desde aquí de San Martín, barrio La frente al Hospital Militar. Tú viniste acá en el 2009. Sí, así es. Estuvimos recorriendo este barriocito que es pequeño, pero es un callejón, por los problemas de aguas negras, aguas negras y aguas blancas. Bueno, lo cual nosotros pues, no conseguimos jamás lo de las aguas servidas. Hasta los momentos, bueno, seguimos con las placas por las calles, pero le damos gracias a Dios pues porque hemos dado un paso adelante con el cambio que hemos tenido con la asamblea. Bueno, Chulo, amanecí esta noche, toda la noche en el mercado, pues para la situación que estamos haciendo, donde no conseguimos comida. ¿Y qué te puedo decir? Mira, estos son colas debajo del puente de aquí de San Martín. Por la avenida José Serrama, donde mira, tú ves a los ancianos y muchísimas personas jóvenes pues durmiendo para poder comprar algo. Y bueno, yo espero que toda esta situación, con esta unidad que tenemos y con la ayuda de Dios, nosotros vamos a salir adelante. Él dijo, mira, Chulo, toda mi familia salimos a votar sin miedo por toda esta situación. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo te doy gracias a Dios, y Chulo, yo te pido que continúes. Que continúes porque todavía nos falta mucho que camino que recorrer.
Y yo le pido mucho a Dios para que Dios te bendiga y te proteja en estos momentos, igualmente para todas las familias de nuestra patria Venezuela. Chulo, que tengas buen día. Y mira, en la unión está la fuerza. Vamos para adelante y vamos a salir adelante con el favor de Dios. Gracias. Que tengas muy buen día. Un gran abrazo, Soraya. Era Soraya Malvase desde la avenida San Martín, concretamente desde el barrio que está exactamente al frente del Hospital Militar. Eso es prácticamente, como ella decía, es un barrio alargado, ¿no? Es una suerte de inmenso callejón en torno a la antigua línea férrea. Allí hay unos severos problemas con la red de aguas blancas y la red de aguas servidas. En efecto, allí hemos estado. Un abrazo, de verdad. Y bueno, siga usted sabiendo que vamos a seguir, cómo no, y vamos a seguir trabajando en la unidad, y vamos a seguir trabajando desde el radar, y vamos a seguir trabajando desde la Fuerza es la Unión, y vamos a seguir construyendo esta unidad de pueblo con pueblo. Yo solamente puedo decirle eso, pues. El hijo de la señora Marina va a seguir haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Tenemos en línea ahora desde Bellomonte al señor Carlos Polanco. Carlos, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, primero para felicitarte por el trabajo titánico que has venido haciendo. Un segundo punto. El día anoche tuve el estómago de ver al señor Jorge Rodríguez en su programa cómico de televisión. Y yo le hago un llamado a ese señor que por favor, yo tengo un pequeño negocio en el cementerio. El cementerio está destruido, Chugo. El martes hubo un tiroteo aproximadamente desde las 7 de la mañana y yo salí de mi negocio a las 2 de la tarde y todavía continúan los disparos. Entonces, oye, un llamado, ya no sé quién, porque de verdad que la cuestión en el cementerio está muy, pero muy difícil. El AMPA está con el moño suelto, están haciendo lo que le da la gana y simplemente los policías pues se ven atados de manos. Y otra cosa también que quisiera comentarte, a todas las personas que están haciéndose eco de rumores, señores, vamos a comportarnos como ganadores, somos mayoría. Gracias, Chugo, muy buenos días. Y feliz Navidad y feliz año, mi llave. Saludos. Muchísimas gracias. Era Carlos Polanco desde Bellomonte, haciendo alusión a un tema clave. Bueno, por supuesto, uno escucha a los voceros, por cierto, no a todos, algunos voceros del oficialismo en una postura francamente indecente, ¿no? Lo que hace el señor Cabello, el señor Maduro, el señor Rodríguez, además da mucha rabia porque intentan sabotearle la Navidad al país con un discurso violento, un discurso vehemente, por motivos además absolutamente innobles, por motivos absolutamente mezquinos. El señor Cabello, bueno, quedó desempleado. El señor Maduro es objeto del repudio de todo el país, porque la derrota fue porque nadie quería votar por los candidatos de Maduro. Y el señor Rodríguez es el triple derrotado de la jornada, derrotado como dirigente nacional del oficialismo, derrotado como jefe de la campaña perdedora y derrotado como alcalde de Caracas, porque perdió todos los circuitos de Caracas. Entonces, los tres, en vez de asumir con algo de dignidad pues su derrota, asumir sus responsabilidades, pedirle disculpas a su propia base, a sus propios seguidores, bueno, lo que están haciendo es este espectáculo ciertamente lamentable. Flor Guzmán nos llama desde la avenida Sucre, desde nuestra Katia querida. Flor, buenos días, te escuchamos. Gracias por querer tanto a Katia. ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Llegó la Navidad y lo vamos a esperar el 6 de enero. 6 de enero, que en el 155 de CanTV dicen su próxima factura saldrá el mes 13. ¿Cuál es el mes 13? Ahora también cambiaron, ahora hay un mes más, el mes 13 del 2015. Que saben que el 155. Punto y aparte. Para referirme, la intención de pintar todos los frentes, de arreglar todos los frentes en muchas avenidas de Caracas, ¿no? Pues entonces hay Barrio Nuevo Tricolor,
hay unos edificios que lo pintaron a medias, así como por retazo, que por favor el supervisor que vea cuáles fueron los edificios que quedaron así, porque ese equipo tan bueno que tienen aquí en Agua Salud, todos estos andames y ese edificio tan bonito que lo pintaron, pero aquí hay otros que quedaron a medias. Y en La Guaira, el señor Carneiro no le ni una manito, pues, bueno, hablando de manito, ni una mano de pintura para todas las viviendas de allí de todo el litoral. Está horroroso, está feo, y es una lástima porque antes se preocupaban más. Gastan cantidades de dinero ahí en adornar las paradas de autobuses, pero lo otro está feo. Eso lo vi ahora cuando fui a la misa de reencuentro en Carmen de Unión, y lástima que no fue José Manuel Olivares para hablar con él. Le mando saludos a todos, un abrazo, y recuerden algo de Radio Caracas, la muerte de Pancho Pepe Crocker en un accidente. Feliz año y un abrazo para todos. Gracias. Era Flor Guzmán, desde Katia, dándonos reporte de lo que ocurre en el oeste de Caracas y también, por cierto, de las raíces que tiene allá en el estado Vargas. Mis amigos, mis hermanos, vamos a desarrollar mecanismos para el año 2016 para que la participación de ustedes en este programa pueda ser más rica y más extensa, más allá de un segmento. Vamos a organizarnos para, utilizando las redes y utilizando otros mecanismos más allá de la conexión telefónica, podamos interactuar de manera más intensa. Yo quiero agradecerles altamente a todos los que suelen participar vía Periscope, vía Twitter, vía Facebook y vía llamadas telefónicas. La persistencia para usar este humilde espacio como tribuna y megáfono de sus inquietudes ciudadanas. De eso se trata, exactamente de eso se trata. Por eso este programa, más que un programa de opinión, es un servicio público. En eso estamos actuando, porque ese es el tipo de comunicación en la que creemos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Perfecto, doctora. Ajá. Que bloquearon las tarjetas del Banco de Venezuela. Dios santo. Fer. Sí, repito, nosotros vamos a estar todos los mediodías a las 12 en punto, interactuando por acá sobre el tema del trabajo. Aquí me está preguntando sobre Julio Borges mandando papelitos a Diosdado. No, fue una carta dirigida de la unidad a Diosdado en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, planteando la necesidad de que hubiese una reunión formal para la entrega de la Asamblea. Eso fue lo que ocurrió. Periscope y Twitter, claro. Jesús Chuto Realba en Facebook. Jesús Chuto Realba. No, que va a responder nada. El señor dijo que no, que llegáramos el 5 y que nos entendiéramos con la gente de seguridad. Así mismo dijo. No, él está en una postura muy responsable de despecho prácticamente. Yeli a las 12 en punto, a las 12 del mediodía.
Sí, pero es que el Banco de Venezuela no solamente con la gente que está en el exterior, también con la gente que está en el país. Impresionante. Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a la Fuerza de la Unión y lo hacemos con el tiempo justo para 3 mensajes muy precisos, muy puntuales. En primer lugar, para la valiente gente de Radio Caracas Radio. Yo quiero una vez más agradecerle a esta señal, agradecerle a esta emisora la disposición, la valentía para en este tiempo tan complejo de hegemonía comunicacional, en este tiempo tan complejo de imperio de la censura y la autocensura, haberse atrevido a ser la voz del país que quiere cambio. Repito, nuestra palabra de agradecimiento a Radio Caracas Radio y de estímulo, de reconocimiento y de estímulo, porque los tiempos que vienen van a ser tiempos también muy exigentes, van a ser tiempos, bueno, ya con una luz adelante, ¿no? Ya con muchísimo más esperanza y con mucho más recursos, como les decía. No solamente ganamos la carrera, sino que quedamos además con un conjunto de condiciones para seguir ganando nuevas victorias, para seguir obteniendo nuevas victorias. Entonces, bueno, desde una perspectiva mucho más clara y mucho más positiva, pero sí va a ser tiempos muy, muy exigentes. Entonces, el papel de una voz clara como la de Radio Caracas Radio es muy importante. En segundo lugar, quiero recordarles a todos ustedes que es excelente el poder compartir en una red humana como la que tenemos a propósito de este programa de radio, en las redes sociales, a través de estos mecanismos del universo 2.0, pero que es fundamental que también nos asociemos en el mundo real. Es fundamental. Nosotros tenemos que desarrollar un músculo muy importante ciudadano. O sea, los independientes no solamente podemos ser espectadores de lo que los partidos políticos hacen, también podemos ser protagonistas de la historia, porque de eso se trata. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de verdad muy importante, es un tiempo histórico. Nosotros podemos, como independientes, no solamente ser participantes o convocados, podemos ser convocantes. Claro que podemos ser convocantes. Lo acabamos de mostrar en esta campaña exitosa que acaba de transcurrir. La Fuerza de la Unión, como voluntariado electoral, hizo un aporte modesto, pero clave en algunos sitios para el avance del campo democrático. Ahora tenemos un reto muy importante y lo voy a decir así clarito. Miren, señores, hay millones, ya no fueron cientos de miles, millones de compatriotas que estaban en la órbita política, cultural, clientelar del oficialismo, que están buscando otros destinos, que están buscando otra esperanza. Y esos compatriotas, quizás por razones de los elementos dominantes allá en el lugar donde estaban, quizás no les sea sencillo, por ejemplo, incorporarse de una vez a un partido político opositor. Pero sí podrían, quizás con menor resistencia, interactuar, compartir, ¿no?, con la ciudadanía independiente organizada en un instrumento como la Fuerza de la Unión, que, como ya anunciaba yo en el día de ayer, pasa de ser un voluntariado electoral a ser un movimiento social, algo así como el radar de los barrios, pero a nivel nacional, y no solamente en los barrios, sino también en la clase media. Eso va a ser la Fuerza de la Unión a lo largo del año 2016, un instrumento de la unidad para acompañar a los partidos, no para competir con ellos, y para llegar en algunos sitios allí donde no pueden llegar los partidos. Los partidos llegan a lugares donde la sociedad civil no puede llegar. ¿Por qué? Porque tienen organización, tienen maquinaria, tienen disciplina, y entonces eso les permite llegar hasta algunos sitios donde nosotros no podemos llegar. Por ejemplo, un ciudadano habitante del Guarataro o habitante de Bellomonte no puede llegar hasta la Secretaría General de la OEA. Pero los partidos sí, porque se pueden organizar y buscan los contactos y se mueven tal y cual.
pero a un partido posiblemente le sea más complicado llegar hasta ciertos sitios donde sí puede llegar el ciudadano independiente. Entonces se trata de eso, se trata de compartir, se trata de cooperar y de que nosotros los ciudadanos asumamos que estamos frente a una crisis como esta, necesitados de ejercer a plenitud la dimensión política de lo que significa ser ciudadano. ¿Qué es eso de la dimensión política? Bueno, es la dimensión de responsabilidad con la polis, con lo público. Si tú no asumes como persona tu responsabilidad con lo público, entonces no eres ciudadano, eres habitante, que es otra cosa, ¿no? Estás allí medrando de lo que es de todos, beneficiándote de lo que es de todos, pero sin comprometerte ni a mantenerte ni a mejorarlo. Esa es la diferencia entre el habitante y el ciudadano. Nosotros somos ciudadanos y queremos ser cada vez más y mejores ciudadanos. Y para eso tenemos que asumir integralmente la dimensión pública, es decir, la dimensión política de ser ciudadano. Eso no quiere decir que usted tenga a juro que militar un partido político o tenga a juro que aspirar a un cargo público, pero sí quiere decir que usted se puede asociar con otras personas que, como usted, siendo independientes, están inquietas por lo que está pasando en este país y están dispuestas a participar y activar para mejorarlo. Bueno, un escenario posible para eso es este movimiento La Fuerza es la Unión, que está a su orden y a su disposición. www.lafuerzaeslaunion.com, nuestro punto de contacto, nuestra página web. Y por supuesto, siempre www.unidadvenezuela.org para estar enterado de todo lo que ocurre en materia de lucha por mejorar este país. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la emisora, Jaime Estares, en la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo Ignacio Muñoz. Quiero desearles una feliz unidad 2015, quiero desearles un año 2016 que va a estar lleno de luchas, sí, pero quiero desearles que ese año 2016 esté también lleno de logros, lleno de aprendizajes, lleno de victorias, que logremos nosotros en el 2016 en todos los órdenes victorias similares a las que obtuvimos este pasado 6 de diciembre. Este país es hermosísimo, este país es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y se lo vamos a dejar bonito. Se lo vamos a dejar mejor que como nosotros lo recibimos, a pesar de estos 17 años de 2016 lleno de aventura y de prosperidad. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. Bueno, doctorísima. Claro, nos vemos mañana, corazón, seguro. Un gran abrazo, ¿vale? Entonces, esto de cerrar este año recordando nuestro balance del año anterior, es fuerte, ¿no? Es fuerte, es interesante. Ah, no, claro, vamos a transmitir el 5 de enero desde la Asamblea Nacional, creo que sí. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos el 6 de diciembre. Tengan esa certeza, esa seguridad. Un gran abrazo. Nos vemos entonces el lunes a las 12 del mediodía aquí, en Periscope. Me parezco a René Carrullo. Ojalá me pareciera. Ojalá que yo cantara así. Todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Un gran abrazo. Mary.